Entonces, cuando me pregunten ciertas cosas, voy a decir, bueno, lo pongo otro día porque esto en un profesorado lo vemos en 2 años. Pero no voy a concentrar en el liberalismo en sus inicios y voy a tratar de acelerar mucho porque quiero concentrarme en Argentina. Y también quiero concentrarme en el presente. Y ahí vamos a tirar varios palos. A ver, expresiones de libertad, manifestaciones de libertad, ahí les diría desde el inicio de la historia antigua. Por ejemplo, vamos a poner analogías que no vienen al caso, pero las me gustaría poner. El pueblo judío, por ejemplo, cuando estaba el Imperio Romano. ¿Qué hacía el Imperio? Iba conquistando tierras y bueno, estaban ahí los judíos que ¿qué hacían? Producían y le pagaban impuestos al Imperio Romano para sostenerlo. Si vos haces una analogía, decís, bueno, ¿quién sería el colectivista y quién sería el liberal? Y yo te diría que el pueblo judío. De hecho, hay un cobrador de impuestos bastante conocido, que es el apóstol, que es Mateo, que es visto como un mal tipo, un traidor, una persona que está haciendo algo que va en contra de su propio pueblo. Se está vendiendo al Imperio Romano. Es un cobrador de impuestos. De hecho, Jesús le dice, sé lo que haces. Aún así, vení conmigo. O sea, fíjense, dentro de la base del pueblo, que es el pueblo judío, cómo miraban al Imperio Romano como un imperio de ocupación que vive del trabajo del pueblo judío. Más o menos una relación ahí. Después también, sí, en la época de los gladiadores. Primera película de gladiador. Sí. Bueno, yo sabía que iban a decir todo eso. Un gladiador para obtener la libertad tenía que matar a 10 gladiadores más 4 tigres y recién ahí obtenían la libertad. O sea, la libertad es usada a lo largo de toda la historia, incluso por los gobiernos más tiránicos. Yo puedo nombrar, a ver, la Unión Soviética. ¿Qué tiene la libertad? Pero ¿cuál es el discurso? Quiero liberarnos del capitalismo. O sea, el mensaje siempre es, yo estoy acá, te sanciono todos los, te esclavizo, te mato, vamos con los gulas, con esto, lo otro, pero yo te estoy liberando. Bueno, hay gente que entró. Pero los cubanos, a ver, Cuba, claro, 1959. Se liberaron de los zares. Hay que ver, Guarda. por eso hay que ver. Y los zares Hay que ver qué era tipo como, de libertad ellos como están Francia manifestando. en 1789. Era libertad. Ahí vamos. Y era la monarquía que tenías que liberar del yugo. Vamos para ahí. Pero no me digas que el asesino es el mayordomo, déjame que. Claro que sí. Es que vos me saltaste del pueblo judío, me saltaste a la. Y vamos a tratar de hacer saltos porque. Es tipo una película, viste, sí, que pero va empezaste de poco, porque el primer liberador puede ser que sacó a los judíos de. Sí, Moisés. Iba a tirar el éxodo de los faraones egipcios. Dije, bueno, pero no sé si se va a notar tan. Pero sí. Lo menciona mucho Javier. Sí. De hecho, tiene una connotación muy espiritual y muy. Sí. Pero, a ver, por ejemplo, la dictadura cubana de Fidel Castro, que para algunos no es dictadura, también habla de libertad del Imperio Yanqui. Pero ¿de qué libertad hablamos los liberales cuando hablamos de libertad? Algo muy sencillo. Nosotros los liberales defendemos la libertad individual por sobre el colectivismo. Y a través de la libertad individual y del progreso de los individuos se llega a la prosperidad de la sociedad. No estamos diciendo que la sociedad no sirve para nada, que yo no. Estamos diciendo que cada uno, con su trabajo, va haciendo de una sociedad más próspera. Ese es el primer concepto, que si no entendemos eso, chao. Hay 2 presentaciones filosóficas y políticas del liberalismo. Una es la de Caballero Cano, pero hay otra anterior
que me parece que es la que desata todo un cambio de paradigma en el mundo, que es la Revolución Industrial. 1780, a ver, no quiero tirar años exactos, porque siempre son procesos que se van dando de a poco. A ver, no es que alguien dice, che, si hacemos una revolución industrial, no, dale, yo pongo dale, no. Son varios años donde la población va leyendo, entre otras cosas. Hay dos padres del liberalismo anglosajón, del liberalismo donde yo creo que somos hijos nosotros. Uno es John Locke y otro es Adam Smith. John Locke escribe dos ensayos. Uno es el primer ensayo sobre el gobierno civil y otro es el segundo ensayo sobre el gobierno civil. En el primer gobierno civil él empieza a decir de que es el pueblo el que tiene que elegir a sus representantes y que no va más esta cosa de que Dios le da al rey la potestad de decir, bueno, vos sos el elegido, haces lo que querés, con quien querés, bueno. El primer ensayo, él se ocupa de eso, pero en el segundo ensayo, que es el más importante de todos, él empieza a decir que tanto poder en manos de una sola persona es muy peligroso. No está diciendo de suprimir el Estado, está diciendo de limitarlo, dividirlo, debilitarlo. Y ahí empieza la división de poderes del Estado. Ejecutivo, legislativo, y él le da un nombre al que nosotros hoy conocemos como el Poder Judicial, que le dice el federativo. En ese momento, ese poder se ocuparía de las relaciones internacionales, lo que hoy sería la Cancillería. Entonces John Locke dice, lo más importante de estos tres poderes es el... ¿Alguien sabe? ¿Legislativo? Muy bien. Usted está haciendo mérito, se va a llevar. Conozco mucho de historia, me gusta. El legislativo, ¿por qué? Porque a través del legislativo yo controlo al ejecutivo. Es donde a ver, el ejecutivo es donde más se promueve esta idea de mando yo, ¿no? Yo soy el que dispone tal cosa. Este dice que no, que el legislativo incluso elige al ejecutivo. Es lo más importante de todo. O sea, hoy en día el que te diría, y bueno, el Congreso es lo más importante de todo, incluso más que la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque ahí está la verdadera discusión de las leyes a tratar o no. Después empieza a aparecer otro padre nuestro del liberalismo, que es Adam Smith, que escribe varios libros, pero el libro por excelencia que más se le conoce es La riqueza de las naciones, donde él habla de la importancia de la productividad, la importancia de duplicar tu patrimonio cuando vos ves que el ser humano tiene necesidades básicas. Comer, alimentarse, viajar, bueno, para todo eso vas a tener un gasto específico. Y vos, para sostener este gasto, tenés que producir, tenés que autosustentarte para pagar el gasto. ¿Qué pasa? En Inglaterra, Gran Bretaña si quieren también, en mayor medida, empieza a haber este cambio de la agricultura, y ya todos saben lo que es la agricultura, hacia un cambio mucho más acelerado en cuestión de productividad, que es revoluciones industriales, revoluciones en el concepto productivo, se inventa el carbón, los trenes empiezan a trasladar cantidad y cantidad de granos, entre tantas otras cosas. Se empieza a promover el algodón, se empiezan a ver cosas que en la época de la agricultura uno dice, este tipo está loco, pero claro, en la agricultura era muy complicado porque, a ver, aparecían las sequías. Si no llueve no puedo cosechar, y si no cosecho no como. A esto le sumamos las enfermedades, todas las pestes que había en aquella época,
que gracias a la revolución industrial empiezan a descubrir las primeras vacunas. También, bueno, más adelante llega Fleming con la invención de la amoxicilina, que es directamente cuando hay infección, antes te morías por una simple infección, no sé, una muela. Sí, poné. Bueno, ¿cómo se sabe? A veces me pregunto, ¿cómo se saca la muela? Un martillo. Bueno, sí. Le daban un trago de whisky y también, sí. O mirá para allá. ¡Pum! Ahí ya. Una cosita. Hay que estar. Por eso digo, uno tiene que. Este ejercicio es muy difícil porque cuando uno empieza a estudiar historia dice, bueno, hay que estudiar fechas, años y nombres. No. Muchísimo más complicado. Porque vos tenés que tratar de hacer un ejercicio que es ponerte en la cabeza de un tipo que está en el año 1630 y no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. Nada que ver. Piensan de otra forma, viven el día a día de otra forma. Es imposible ponerse en el lugar de, pero sí. Sí, Luis. O sea, así como el actor se pone en personaje, el historiador se tiene que poner en situación histórica. Sí, por eso la historia es, te diría, bueno, voy a hacer una apología de la historia, te diría que la historia es la madre de todas las ciencias. Porque a través de la historia las demás ciencias van haciendo prueba de proceso y error. Si no existiera historia no habría manera de decir, bueno, esto sirve, esto no. Ahora bien, la Revolución Francesa tuvo ya me estoy adelantando con... La Revolución Industrial tuvo dos etapas. Una va de 1780 a 1840, que es donde empieza a haber el ferrocarril, pero la segunda Revolución Industrial empiezan a meterle mucha más onda en cuanto a por ejemplo, la máquina a vapor. Antes era con carbón. Empieza a ver la máquina a vapor, ya está ahí. Y la productividad, los ingresos per cápita en Inglaterra, fue una cosa impresionante. La gente vivía más, la gente se daba el gusto ahora de darse gustos que, por ejemplo, la gente con la agricultura, habíamos dicho que si había sequía, y bueno, macho, hay que irse a dormir sin comer. Pero la revolución industrial trajo abundancia y fue inspirada por, en realidad, varios autores, pero yo me quedo más con esos dos. Pues John Locke dejó establecidas las maneras de gobernar, cómo enfrentarse a un Estado, quién tiene la potestad de decir yo voy a gobernar, ya no es más por mandato divino, sino que él habla de el poder legislativo y a través del poder legislativo elegir el ejecutivo. Habla del contrato social también. Ahí voy. La Revolución Francesa, a ver, se puede decir que sí, somos también hijos de la Revolución Francesa, pero después me voy a detener en esta diferencia que hay entre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial y en la Revolución Americana. La Revolución Francesa, a ver, vamos a poner en contexto qué había en Francia en esa época. Estaba Luis XVI y era una sociedad estamental. Estaban primero los nobles, después el clero y después los campesinos burguesía. ¿Qué pasa? Los nobles y el clero no pagaban impuestos. Bueno, pues. Los tontitos que pagaban los impuestos eran los campesinos y la burguesía. Y los impuestos de ellos tenían que abarcar toda la esfera de la monarquía. O sea, tenías que elaborar un poquito bastante. ¿Qué pasa? El Estado se empieza a endeudar, cuando no. Y a Luis XVI no se le ocurre mejor idea que aumentar no solamente los impuestos para los campesinos y los burgueses, sino que le empieza a cobrar impuestos al clero y a la nobleza. Te doy la florcita, chao, te vas. Bueno, esta sociedad venía
antes que estalle esto, que es en 1789, venía leyendo varios autores, Montesquieu, Voltaire, pero el más importante que se mencionó hoy, que se llama Rousseau, que escribe un libro que se llama El Contrato Social. Vayan pasándolo. A ver, yo tengo libros de la mayoría de los autores que estoy nombrando acá, pero he cometido el pecado original de prestar libros. Y nunca te lo devuelven. Así que los libros que presté Adiós. Claro. deben estar en cualquier lado menos en mi casa. No se prestan libros y no se prestan películas DVD. Pero ahora, bueno, como es todo streaming, No se pasa Tampoco se no se presta. pasa. Tampoco se pasa la clave. Claro. Todos esos libros están digitalizados también. Están En un digitalizados. CD podés Sí. tener, no sé, 500, Claro. 1000 libros. Sí. Sí, pero a ver, por ejemplo, a mí me Pero gusta, bueno, me gusta leer el libro, sí, no, el libro papel, físico. en papel, El libro sí, físico. sí. Como así hay también gente que le gusta leer el diario físico. No, Sí. sí, pocos, Sentir el Para ver olorcito. memes. Bueno, yo soy un antiguo que lo hace. Yo soy un antiguo que lo hace. Pero sí, tarde o temprano. No, ya no va. Vamos a Rousseau. Rousseau en el contrato social dice varias cuestiones que tienen que ver con cómo organizar un Estado que no sea monárquico. Y él empieza a hablar de algo, un concepto. Ese libro es muy difícil, pero no es difícil porque él era el iluminado y nosotros somos tontos. Él escribe difícil a propósito, porque deja conceptos que dan para una interpretación que podés agarrar para cualquier lado. Podés agarrar para, no sé, para un gobierno recontra estatista sin rey, un estado gigante, podés agarrar para cualquier lado. Él habla de la voluntad general, ¿sí? Que a través de la elección del pueblo y de la voluntad general se elige un soberano, pero no habla tanto de la limitación del Estado como lo hace John Locke. Él te dice que, bueno, la verdad que estos reyes que se creen enviados de Dios no es así, de hecho miren cómo estamos, pero hay que nombrar un soberano que la voluntad general se encarga de elegirlo. A ver, la voluntad general también es un concepto muy... ¿Había voluntad general cuando Mussolini llegó al poder? Sí. A ver, Agustín Laje, que es un gran amigo, dice que la Revolución Francesa es el inicio de las izquierdas. ¿Por qué? Bueno, la Revolución Francesa llama a los estados generales ante este evento que yo les cuento, que el rey empieza a pedir impuestos para los que, para los que no pagaban impuestos. Para los que no pagaban impuestos. Entonces, claro, empieza a haber un malestar en general en toda la Francia que yo vengo argumentando, que es la Francia estamental. Ahora, cuando se hace la asamblea, hoy es muy común en la política, en la filosofía política, en todo, hubo este tipo de derecho. Bueno, en mi caso digo, hubo este tipo de izquierda. Sí, pero ¿de dónde viene la palabra derecha e izquierda? Porque la burguesía se ponía del lado izquierdo del rey, la burguesía, el campesinado y no me acuerdo cuál otro más, y los del lado derecho, ¿quiénes estaban? El clero, la iglesia, también la nobleza, que justamente estaban relacionados con el status quo. Los que estaban del lado izquierdo querían cambiarlo, los del lado derecho querían mantenerlo igual. Claro. Los conservadores y revolucionarios. No me acuerdo cómo se llama, porque también se plasmó en una pintura, no me acuerdo cómo se Vamos llama. ahí. Los que quieren un cambio pero rotundo, que son anticlero y vienen inspirados en todas estas lecturas que están. El libro, por favor, si vuelve, gracias. ¿Desapareció? ¿Qué libro está por ahí? ¿Qué le doy? A la izquierda del rey se sentaban los jacobinos. Esos jacobinos tenían como líder a un señor
señor por ser respetuoso, se llama Robert Speed. Y dentro de ese costado de la asamblea, la izquierda, querían un cambio, volvió, bueno, vamos todavía, Uno menos que Salvado. uno menos. Es el cambio más radicalizado, es el que dice, directamente decía, hay que agarrar al rey. Y a la derecha se sentaban los girondinos, que algunos querían que se mantenga la monarquía y otros querían un cambio, pero no tan drástico. Claro, O sea, algo más. estamos de acuerdo que esto no lleva a ningún lado, pero lo que yo estoy escuchando del otro lado, a ver, cuando uno habla de cambio, revolución, vos tenés que investigar de qué se trata ese cambio. Porque no toda revolución es buena. No todo cambio permite mejorar la calidad de vida. Y en tan poco tiempo. Bueno, conclusión, llaman a los estados generales, se hace la asamblea, pierden los girondinos, el rey empieza a ganar tiempo diciendo que acepta varias cuestiones que empiezan a plantear los jacobinos. Una de ellas es algo muy importante, un documento que sacan que se llama la Declaración de los Derechos Civiles, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ese escrito te habla de igualdad, fraternidad y libertad, que es el lema que Sí, van a empezar a decir, sí, por eso. se traspasó hacia Gran Bretaña, Sí. pasó a España, bueno, no me acuerdo si era España en ese momento, y después se traspasó para acá, para América. Por eso digo que nosotros somos hijos, a veces queriendo, a veces no, sin querer queriendo, de todo eso. Sí. Liberté, fraternité, égalité. Son franceses. Hombre, tal vez también se podría El decir que somos original. nietos de la Revolución Francesa porque supuestamente hay algunos que dicen que somos hijos de Napoleón, porque también Bueno, tuvo... ahí Pero bueno, ya me estoy pasando... Ahí llego. A ver, la revolución llega a completarse. Sí. ¿Ustedes conocen el dicho empiezan a rodar cabezas? Sí, ah, sí. Bueno, crea la guillotina. La guillotina era un instrumento bastante tierno, porque metían al tipo ahí, guillotina, chau cabeza, rodaba cabeza. Porque antes lo echaban al tipo Lo y le hacían quedaba los- media lo cabeza hacían los- colgando. Poner el pifiado. O le pifiaban. Bueno, lo hacían los Era jacobinos más y ganaban. higiénico. Robespierre a la Sí. cabeza. El que la creó fue Mira. Guillotín. Por eso se llama Guillotín, Guillotín. claro. Sí, el creador fue, y le pusieron ese nombre. A ver, la Revolución Francesa fue, esto hay que decirlo, fue una revolución muy sangrienta. Sí. Fue una revolución de verdad. Muy Es sangrienta. Es que las revoluciones siempre son sangrientas. No no todo. A ver, Decime una que no bueno, sea me sangrienta. encanta, a ver, yo cuando él puso charla, clase de liberalismo, dije, uy, no, voy a estar hablando y van a estar todos, y yo, viste, No, vamos a participar, vamos a participar. quiero el intercambio porque si no, a ver, estamos hablando de historia y yo lamentablemente en la universidad tuve que padecer, A tu amigo Marx. Y a los Engels. 15 minutos estaba así, no es la idea, no es la idea, manténganse activos. Claro. Una revolución muy sangrienta. La revolución es, a ver, Y que no solamente fue instantáneo, sí, creo que duró cerca de 10 años más o menos. Del 79 al 89, sí, 89 al ahí voy. 9. 1892 capturan al rey. El rey quería dar, 1700 no dio. dije, 18, no, Ah, 1792. El rey con esto de decir, bueno, sí, vamos viendo la Declaración de los Derechos Civiles del Hombre y del Ciudadano. Es sentía como una que él picazón por acá, el rey, más o menos. él quería ganar tiempo para irse. Claro. Claro. Negocia con el rey de Austria, dame asilo, qué sé yo. La cuestión es que el rey es capturado, Luis XVI, y bueno, ya no estaba tan canchero como antes. Lo meten en la guillotina y chau. Bueno. Y María Antonieta, que lo Y siguió. La la esposa María Antonieta Y también. los dos hijos, varones que también. Sí, la revolución francesa tenía era inclusiva, ¿viste? Te mataba uno, pero toda la Sí. familia. No toda la familia. La hija mayor de María Antonieta y del rey Luis, ella sí llegó a la adultez.
Sí, pero no por coincidir con los jacobinos. No, o sea, creo que... Zafó. Creo, La palabra es zafó. Zafó porque creo que se escapó o algo así, no me acuerdo. A ver, yo estos términos, meto estos términos para hacer más Actual. Sí, pero no es correcto usar estos términos cuando uno habla de historia. Zafó. No está bien. Pero como estamos en una... por el castellano. Pero como estamos en una... A ver, en un búnker partidario, vamos a darle. Total, ellos terminaron las universidades y te obligan a estudiar todo lo que ellos quieren. Acá vamos a darle con todo. Si me permiten acá los compañeros. Tantón. Me equivoqué. Sí, compañero, así no me expropian, no nos expropian la palabra. Yo tenía compañía en la secundaria, no en la Claro, primaria. era compañero. Pero igual ya vamos a De llegar. la misma compañía. Vamos a llegar. Tantón. Bueno, esta revolución. Para que todavía no termine. Ah, tío, pensé que querías más. Ahora ya nada, sí o sí. La revolución se hace, calculan algunos historiadores 500.000, a ver, En esa época 500.000 campesinos católicos asesinados por ser católicos. ¿Dónde está el INADI ahí? Bueno, no importa. En esa época no es donde pasa lo de los hugonotes también. Sí, pero pasa que yo, como dije al principio, si yo me meto en cada... Terminamos, nos vamos a Sí, hacer sí, a la una. Pero es Estoy haciendo... Claro. Estoy yendo a 180 Sí. por la Panamericana. Si Entonces, no, hablamos únicamente de la Claro, Revolución si no Francesa. serían 4 horas de hablar Claro, sobre la Revolución bueno. Francesa en cada aspecto. esta revolución termina en 1799 porque el gran Napoleón, no me importa si me critican por decir que era Napoleón, hizo una contrarrevolución. Pero en los libros de historia lo vas a encontrar como un golpe de Estado. Sí. Bueno, y Napoleón dice, ¿qué hicieron? Bueno, Tal vez lo quieren tratar como golpe de Estado porque justamente Napoleón no era francés, sino que era... Corso. Corso, ahí está, no sé la palabra. sí, pero no era tanto por eso, era, a nosotros nos costó un huevo hacer esto, matamos gente y ahora viene este y no. Es un retro. ¿Viste cuando la izquierda te habla, retrocedimos en la conquista de derechos? Sí. Pasa por ahí. Sí, Nos van a por eso quitar la mismo, ESI. Nos van a quitar el aborto. Ministerio, Bueno. ministerio. Tanto que pero- y al final avanzaron. lo Van a privatizar. Nos sacan el No, INADI. no. Ese es el tema. Los derechos civiles del hombre y del ciudadano, más lo que escribió John Locke, que es lo que hablamos al principio, más lo que escribió Adam Smith, eso empieza a replicarse. A ver, ¿quién es el hijo favorito de Inglaterra? Estados Unidos. Estados Unidos en el año 1776 logra la independencia, 4 de julio de 1776, inspirado tanto en la Revolución Francesa como en la Revolución Industrial. Pero si a mí me lo permiten, yo te diría que es muchísimo más la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque hay un conservadurismo anglosajón que los padres fundadores de Estados Unidos adoptan. A ver, los padres fundadores de Estados Unidos eran conservadores. No me vengan con que eran anarcocapitalistas. No, sí, no, venían los de los tipos, Pilgrims. Washington, Thomas Jefferson, eran tipos que vos lo leí y decías, "Ah, mierda, Son cosas nuevas. son sí, una monja de clausura". Creo que lo único que comparten la narcocapitalista era lo de los impuestos, porque Claro, que le metían tantos bueno. impuestos a las colonias que ellos se cansaron. Saltó por un tema de impuesto al té. El impuesto al té, sí, El el té, té, bueno, Ese fue el detonante. Empieza, sí, De las a veces Indias, yo para me- la me- compañía de las me- Ya Indias había muchos Orientales. impuestos altos, pero ya lo del té como Es es India. el colmo, o sea, basta. a veces yo me meto con los detonantes, pero a mí me gusta más hablar de procesos y de qué autores ellos leyeron para inspirarse a hacer determinado acto político o proclamación política. Los detonantes, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial es el asesinato del archiduque Francisco Fernández. Pero tengo que contar qué pasó antes. del asesinato, Pero antes, porque el asesinato porque es el tuvieron Sí, lo que pasaba en las colonias. mecánicas. Lo que pasaba en las colonias, tanto las que estaban bajo el Reino Unido como la española, fue un proceso muy largo. Por eso. Y estamos además hablando no de es procesos claro, de- son procesos que además socialmente, económico, el factor económico está siempre presente en la vida del hombre.
y también en sociales. Digo, desde allá se pretendía que acá se mantenga digamos, el dominio de las monarquías europeas, y acá ya se fueron generando criollos, tanto allá en el norte como acá. Ahí y vamos a que la... tenían diferentes derechos, eran tratados distintos. Y bueno, después está la religión también. Pero Pero fíjense sí, son una cosa. a ver, fíjense Los chapetones, todo. la revolución americana. La revolución americana es una revolución que, como dijimos antes, los padres fundadores de Estados Unidos eran recontra Sí, conservadores, pero entendían cómo funcionaba la economía. A ver, ya superaron el retraso ese de la economía centralizada. Es decir, eran liberales que entendían cómo funcionaba el mercado, oferta, demanda, productividad, pero que eran patriotas, o sea, que defendían la bandera a muerte. De hecho, la batalla de la Unión de los Confederados, la batalla de la Unión, o sea, ellos tenían su propia bandera y eran, bueno, si digo nacionalistas, sí, puede ser, pero a lo que voy es que, y esto es algo que lo voy a repetir al final porque es algo clave para la actualidad, es un liberalismo que tiene bases conservadoras. Sí. Acuérdense de esto porque cuando estemos terminando va a ser el descubrimiento de la X para sacar el tesoro. Sí, como dice el Pledge, One Nation under God indivisible. Ahora, una nación bajo Dios indivisible. nosotros, viniendo para el hemisferio sur, en Argentina, también nos inspiramos en la revolución industrial y en la revolución francesa. Nosotros, en el año, 1810, la semana de mayo, que va desde el 18 de mayo hasta el 25 de mayo, es una revolución donde los que van a formar luego la primera junta vienen alimentándose de todas estas cosas que van pasando en el mundo. A ver, nosotros también ahora decimos, Trump hizo esto, entonces Milei va a hacer esto. Imagínense en esa época que no había internet, no había los medios de comunicación que hay, pero yo les aseguro que todo lo que pasaba en un país, al otro, está bien, tardaban más, pero le llegaban. Todas las influencias. Un mes, una semana después llegaba la información. Los padres fundadores de lo que es, en este caso vamos a estar hablando de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No vamos a hablar de Argentina cuando empieza a convertirse en una confederación y luego a partir de la Constitución, no estoy adelantando, que 1810 empiezan a decir, sí, virrey Cisneros, de tanto, bueno, no queremos más. Queremos parecernos a Estados Unidos, queremos parecernos a los intelectuales. Hablaban de los derechos civiles. ¿Dónde están los derechos civiles del ciudadano y del hombre y del ciudadano que tanto se promulgó? Acá no hay derecho, nos mandan virreyes de España. ¿Qué es esto? Bueno, gracias a Dios, la Revolución de Mayo tuvo éxito y se conformó el primer gobierno francés. Ahora, después ya todos saben, 9 de julio en Tucumán, la declaración de la independencia en 1816. Sí, o sea, de 2010 al 2016 estaban inseguros todavía, no es que había... Ahí voy. Porque en O sea, había una inestabilidad. Porque en España estaba tomado por Francia, entonces el rey no tenía poder. ¿A quién tenía que responder? Claro. Si no había un rey. Pero hubo una asamblea en el año 13 donde empezaron Sí, fue un proceso. libertad de vientres, o sea, como dije al principio, esto es un proceso donde hay matices de todo lado, pero yo estoy acelerando a 180. Que incluso arranca en la invasión inglesa, porque ahí se Las invasiones inglesas, claro, de no tener monopolio. Ya le empezó a gustar ahí. Claro, y hay que ver en cuánto influyó Inglaterra en la liberación de las colonias españolas de América, ¿no es cierto? Claro, Ya había un porque plan de Miranda. estaban compitiendo entre Venezuela. España e Inglaterra. Inglaterra, a partir de la Revolución Industrial, había tanta producción que necesitaban nuevos territorios. Y bueno, cruzando el Atlántico hay un lugar que se Hay llama unos muchachos los vamos cuales ahí. Colonizar, de obra. Mano de obra, o sea, vos cuando
es como cuando vos tenés un local que decís, bueno, me va bien, voy a abrir otro local. Bueno, los ingleses no con ese concepto, sino con el concepto de invasión, que no eran para nada de tierra. Fueron a Oriente, a India, a todos lados. A todos lados. Pero a nosotros nos vino en el año 1806, 1807. Por suerte estaba Santiago de Liniers, que con la ayuda de las Fenicias lograron parar esas invasiones, sobre todo la primera. Y Liniers, estoy retrocediendo, pero bueno, no importa, pero mientras tengamos tiempo voy a tratar de... ¿Qué pasa? Virrey Liniers es virrey, pero no porque lo nombra la corona española, lo nombran las propias provincias unidas del Río de la Plata. O sea, es un virrey argentino, medio raro, ¿viste? Pero es virrey. Y a partir de ahí vos empezás a ver que de a poquito Argentina, en ese momento, provincias unidas del Río de la Plata, empieza a despegarse esa cosa del rey, me manda virreyes y ¿qué onda? Era virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata, así es. Cuando, bueno, asamblea del año 13, pasan, si quieren hacemos otra charla otro día y puntualizamos, pero quiero avanzar, porque estamos hablando de muchas cosas que me encantaría profundizar, pero, viste, nos vamos por las ramas, si quieren. Otro día hacemos una charla de... Vayamos directamente a Perón. No, sí, quiero llegar ahí también, pero tengo que... Ahí me voy a empezar a detener un poquitito más, porque yo creo que ahí, bueno, nosotros todavía padecemos o disfrutamos de lo que pasó ahí en esa época, visto del lado peronista o no. Y acá es como más alejado en el tiempo, ¿sí? Más alejado. En 1813 se hace esta asamblea que es muy importante, empiezan a dar libertades individuales civiles. 1816 es la independencia, y acá voy a hacer un salto importante. 1816 y 1829, un bolón impresionante en todos lados. Porque claro, el gobernador de acá se pelea allá, lo manda a fusilar. Era una anarquía total. No solo los cauditos, era la pelea de los unitarios y los federales. Por supuesto está el fusilamiento de Dorrego por parte de Lavalle. O sea, era un clima donde bienvenido el cambio. Ahora, como en la Revolución Francesa, bienvenido el cambio. Ahora, pará, se están matando todos, nadie pone una voz de mando. Bueno, en 1829 aparece el brigadier Don Juan Manuel de Rosas. El restaurador de las leyes. Porque claro, en ese momento la gente pedía orden. Está bien, no me traigas al monarca de nuevo, pero poneme a alguien que traiga orden, porque era una cosa, era una anarquía total. Los liberales nos llevamos muy mal, pero yo particularmente en ese periodo, yo te diría que, bueno, algo había que hacer. No lo que hizo Rosas. El primer periodo no es algo sanguinario, pero tenía esas cositas de... Sí. Hay dos periodos. Uno que va en 1829 a 1833, donde él dice, bueno, pero no me están dando la suma del poder público. Gobernador de la provincia de Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero después él va a decir, para parar todo esto, yo necesito ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires con facultades extraordinarias. Algo así. Agarrar. El primer extraordinario fue. La conquista del desierto. Todavía no hablaste de la mazorca. No llegamos aún. Eso es lo más tierno de todo. Bueno, ¿cuál es la excusa de Rosas, que se tiene que ir en el 33? Dice, si no me dan la suma del poder público y no soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires con facultades extraordinarias, no voy a poder parar esta anarquía total que hay en todos lados. ¿Qué pasa? En Barranca Yaco asesinan a Quiroga y ahí dicen, bueno, se dan cuenta que si no me dan los poderes, no, esto va a seguir así. Hay versiones que dicen que Lo del asesinato de Quiroga yo creo que es parecido al de Kennedy, no hubo que hacer saber qué pasó.
Porque sí sé. A ver, Rosas nunca mandaría matar a una persona enferma, volviendo en un carruaje. Hizo un mensaje de paz que había puesto. Sí, era el partido demócrata, Kennedy, pero. Pará porque me voy a ir a. Sí. Vos tiraste Kennedy, así que bueno. Sí, pero como ejemplo, no para profundizarlo. Porque... Si no, no terminamos más. 1989, 1933, yo te diría que Rosas ahí restaura las leyes. 1989 no. 1829, 1833, 1833, perdón, 1833 hasta 1852, que sea la batalla de Casa. Sí, a ver, ese martes 35, sí, lo que pasa es que Rosas ya lo venía pidiendo y el detonante fue el asesinato de Quiroga. Él se presentaba como un federal, las banderas que empezaban a aparecer eran federalismo o muerte, estaba la famosa cinta Pulsó, Lisa Pulsó, que llevaban los rosistas. Igual sí, pobre. De hecho se están vendiendo ahora en Mercado Libre de nuevo. Las banderas de rosas, sí. Son violetas, ¿o no? A ver, hay que aclarar algo que yo pasé de largo, que es que la Argentina no era una república, no era la provincia unión, sino que era la Confederación Argentina. Bueno, sí, al principio sí era provincia. Era Buenos Aires contra la Confederación, de hecho. Ahí ya se convirtió en la Confederación. La Confederación. Entonces, bueno, Rosas tenía la suma del poder público. Yo creo que ejerció una tiranía en su segundo periodo, ejerció una tiranía que solamente un rosista o un nacionalista católico puede llegar a justificar. En la mazorca, como decía el compañero. Bueno, pero los unitarios tampoco eran ni en el No, pecho. bueno, pero a ver. Mataron a Sarmiento estaba, mira. Claro, Sarmiento era unitario. Por eso. El problema es que. Las ideas, digamos, lo que era. El problema ¿A dónde se iba el país, digamos? Claro, pero ¿Para el yo te. proteccionismo o para el liberalismo? O sea, Sí, bueno, el problema de Rosas es que no quería, bajo ningún punto de vista, redactar una constitución nacional. No quería, porque ¿qué hace la constitución? Es la carta magna de la revolución industrial, donde dividen los poderes. Y a Rosa le habla de dividir los poderes. ¿Qué te pasa? Y además también ha dicho que con la idea del partido unitario, porque los unitarios querían que seamos como ahora, que somos federalistas, pero vaya la redundancia que Rosas, siendo el partido federal, no apoyaba el federalismo. Bueno, muchos autores de historia dicen que Rosas era un unitario disfrazado de federal. Porque el proceder del... Perdón, iba a decir del tipo, como si estuviera... El proceder del brigadier se parecía más a un unitario. Pero bueno, él defendía el federalismo a su manera. Bueno, todo esto tuvo su época de terror, te diría 1847-1848, donde la mazorca era una cosa... Era un aparato parapolicial, ¿no? Funcionaba de manera clandestina. A ver, eras católico o te quedas sin cabeza, o eras federal y te quedas sin cabeza. Eran tiempos muy sangrientos de la Argentina. Urquiza estaba diciendo desde Entre Ríos, bueno, esto se tiene que terminar, tiene que haber una constitución, tenemos que empezar a copiar a los países, como decimos ahora, hay que copiar a los países que hacen bien las cosas, que viven en paz y que se desarrollan. Bueno, Urquiza lo empezó a plantear, y lo más increíble de todo es que Urquiza era federal, o sea, estaba en el mismo bando de Rosas, hasta que dice, bueno, no, esto no más, y empieza a hacer alianzas. Sí, y Sarmiento, que estaba exiliado, también quería colaborar. Hay que ver hasta qué. Hay historiadores que dicen que Sarmiento colaboró mucho en la batalla de Caseros. Punto aparte, ¿qué es la batalla de Caseros? La batalla de Caseros tiene lugar en Caseros, 3 de febrero, donde vivo yo, ¿conocen? Ahí se enfrentaron
las tropas de Rosas con las tropas de Urquiza. ¿En qué zona de Caseros? Cuando En está el Caseros, colegio, Pero digo, hubo un lugar como Caseros es grande. el Palomar donde van, Sí. se usaba de, bueno, ahí y en la zona que es hoy, que en realidad Caseros, al principio, después se tradujo mal, es Diego, las chacras y el territorio de Diego Casero, Casero con doble S y sin ese final. Pero alguien le trasladó la S y quedó Casero. Bueno, de hecho dicen que Tropezón, la estación Tropezón de Urquiza se llama así porque ahí derrotan a Juan Manuel de Rosas. Ahí se cayó. Ahí se No, cayó, ahí, claro. ahí se cae, Se cae. la. Sí, creo que era una mula. Estaba herido. La mula de Rosas tropieza y ahí le ponen, sí, en la estación del tropezón. Él se estaba. Claro, a ver, ¿Está huyendo nosotros, o ya? nosotros estamos hablando, yo les digo la verdad, Estaba derrotado ya. 1852, 3 de febrero de 1852, es una batalla que duró un día, donde estamos hablando de 17.000 contra 18.000 soldados y hubo 400 muertos. Una batalla medio Chica, chica. no solamente chica, sino que esto lo voy a decir y bueno, corre por mi cuenta, no tiene nada que ver con la... Historia oficial. Pero yo no sé hasta qué punto Rosas quería ganar esa batalla. Porque si vos ves los movimientos de los ejércitos de Rosas, y vos decís, ¿para quién están jugando esto? ¿Para Rosas o para Urquiza? Bueno, vamos a lo concluyente. Urquiza le gana a Rosas, Rosas pide exilio, se va a Inglaterra, y en 1853 Urquiza le propone a Alberdi, bueno, hora de hacer una constitución nacional. Y a partir de ahora sí vamos a poder llamarnos Nación Argentina, que era lo que tanto se buscaba. Paréntesis. Ustedes fíjense cómo lo que cuesta conseguir la libertad. O sea, la libertad no es algo que viene con uno y todos nacemos libres, se supone que todos nacemos libres. Pero preguntémosle a San Martín si todos nacemos libres. Preguntémosle a Urquiza, a Alberti si todos nacemos libres. La libertad hay que pelear día a día, sin descanso, en todos los ámbitos. Este es un claro ejemplo. A ver, para conseguir la libertad nos tuvimos que mostrar, se diría, más de 20 años de una de guerra, de anarquía, después de tiranismo. O sea, la libertad cuesta conseguirla. No es algo que vas y compras en un kiosco. Te sorteaste un dato de la generación del 37 que fue muy importante. Sí, Literaria. sí, pero si me meto ahí, insisto, yo soy consciente de lo que me estoy salteando. Les propongo, no sé, los organizadores, en otro, puntualizar mucho la generación del 37, qué hacía Rosas con el comercio, pero insisto, estoy acelerando contra Pastiones. Bueno, y eso que estoy acelerando, así que imagínate. Bueno, 1853, Constitución Nacional, se reforma en 1860, donde se anexa la provincia de Buenos Aires, y ahí empieza presidencias, ¿no? Presidencias que duran 6 años, donde la elección, bueno, no es como la conocemos ahora, ¿no? Votaban... Era una elección, pero solamente entre, digamos, el alto mando. Era una elección donde votaban solamente los hombres de mayor edad, no votaban las mujeres. Y también se cantaba. Solo familia. ¿Cómo decir nosotros? Estamos abajo. Sí. Las personas habilitadas. A ver, era una, Sí, ya votaste. era una democracia... Bueno, no nos quejemos, es lo que había. Exactamente, yo trato hay que contextualizar donde estamos viviendo. Hoy vemos a una persona gritar, yo voto por fulanito. Y el tipo se tenía que ir caminando solo hasta la casa. ¿A quién vota? En Colorado.
Cuidado que engordamos. Bueno, ese periodo yo creo que comprende entre 1860, que luego lo toma la generación del 80, de 1880, diría que hasta 1916 o 1930 fue el periodo donde Argentina era un paraíso. Era el país donde todo el mundo quería venir. A ver, nuestros abuelos, muchos vinieron de la Segunda Guerra Mundial, pero si vamos más atrás, todos querían venir acá, porque era un país, primero que es mentira que era discriminador, aceptaba a todos, era un país donde vos venías y realmente crecías como individuo. Era la Argentina de esa época, yo creo que es muy difícil que se pueda llegar a volver a repetir. Me vuelvo a la realidad. Si Javier Milei y nosotros logramos, bueno, Javier siempre habla de 35, ¿no? Pero si nosotros volvemos a abrazar esas ideas que son las mismas que se gestaron y se instalaron en 1853, 1860, yo creo que podemos volver a ser una potencia. Yo sé que suena un disparate lo que estoy diciendo cuando hay la mitad del país pobre, pero la idea del gobierno, la idea nuestra, todo lo que estamos acá, no nos engañemos, es esa. Bueno, ahí aparece el voto sufragio universal obligatorio, 1952, la ley Peña. No voy a hablar de Irigoyen, porque hablo del radicalismo y no sé. Tampoco voy a hablar de la década infame, pero sí me gustaría hablar un poco de los inicios de Perón. Ustedes saben que Perón empieza en 1930 con el golpe que le hacen a Irigoyen. A ver, ustedes cuando hablen con un radical, recuérdenle que no terminan un mandato hace 100 años. Che, ¿por qué se los dice así? Es descriptivo. La única A ver. sanción podría ser freudísima, que se autoproclamó, se autogolpeó el mismo. Ahí vamos. En 1928 termina Marcelo Torcuato de Alvear y vuelve a ganar Hipólito Yrigoyen y gobierna de 1928 a 1930 y ahí lo borra. El último gobierno radical que termina es el de Marcelo Torcuato de Alvear, que para muchos autores fue el último gobierno también liberal. Sí. Sí, porque era más liberal que Irigoyen. No tengas ninguna duda. De hecho, Irigoyen mandaba a intervenir, pero no me quería meter ahí en ese quilombo. No. Sí. Era un tipo que empezó con el tema de la galerita, viste, yo mando acá la prensa, el diario de Irigoyen. Era ¿Hijo o nieto de...? Era un personaje que yo lo voy a decir, para mí fue el primer populista en Argentina. Irigoyen. No son tan populistas. Sí. Sí, viste que el Beludo mandó a matar también a trabajadores. La semana atrás. Sí. Sí, pero su forma está diciendo Y la Patagonia Rebelde. Patagonia Rebelde, Es como, pero es como un populismo, pero así, no muy a secas. ¿no? a ver, si hablamos, En ese contexto, porque no es el a ver, si lo comparamos con Perón, Ahí arrancó. pero digamos que a eso iba. Ahí arranca los primeros vestigios del personalismo Con la del ley- con la poder ley ejecutivo. Sespeña. Claro. Con la ley Sespeña. Sí, la ley Sespeña- Antes como que estaba más controlado, digamos. La ley Sespeña habilita, claro, a votar el voto universal y obligatorio y secreto, lo más importante. Y secreto, claro. Donde, bueno, gana Hipólito Yrigoyen. Yo creo que ahí estoy entre dos fechas, entre 1916 y 1930, que ahí empieza Argentina a decaer de una manera como un tobogán sin freno. Pero también por un tema económico. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra y después también la caída de la bolsa. No, la caída de la bolsa. Un cambio más abrupto. Pero también por las ideas que adoptan, porque Sustitución de importaciones ya no era lo mismo. El hecho de exportar
cortar granos. Sí, no, eso, La carne tampoco la compramos. eso absolutamente. Pero, a ver, lo que creo que empieza a declinar es abandonar la generación del 80 de la producción, del espíritu liberal que representaban los padres fundadores de la Revolución Americana y empezar con otra cosa que es esta cosa de lo que hablaban los jacobinos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la Revolución Francesa? Una cosa del Estado lo manejo por la voluntad general que hizo que el sufragio universal secreto, entonces yo tengo el poder y está bien, no me lo otorgó Dios, pero me lo otorgó el pueblo. Y ahora quiero ver qué dice este diario, voy a intervenir, creo que son 16 provincias, intervino. No, los radicales lo tienen como héroe, yo no. Después, bueno, quería hablar un poco de Perón, pero no tanto. Yo diría de irnos a la época, vos nombraste Frondizi. ¿Vos nombraste Frondizi? Sí. Bueno, a partir de ahí, peronismo, radicalismo, militares se disputaban el poder. Ganaba uno la elección, se cortaba. Sí, desde Y 1930. sí, y te diría que el liberalismo tuvo un papel siempre a partir de que te dejó de estar muy secundario, por no decir terciario. Pero hubo un periodo, a ver, el gobierno de Frondizi dura de 1958 a 1962. 4 años que tendrían que haber durado 6. Cuando los militares lo sacaron y pusieron a Guido, que no era militar, pero lo puso el gobierno militar. Ahora, hay 2 años. Bueno, justamente como te venía comentando, que Frondizi en realidad llamó a los militares diciendo que venían a acompañarme a sacarme la salida, que íbamos a proclamar el golpe de Estado. No, Pero- bueno, eso por supuesto. Frondizi negoció con el peronismo para llegar, no como el tema de Ilia, que directamente estaba proscrito. Con Perón, Sí, obvio. Pero hay 2 años de Frondizi que fueron espectaculares, que van entre 1959 y 1961. ¿Por qué? Porque asumió a la economía del ministro de Economía un tal Álvaro Alzogaray. Ah, sí. En esos 2 años, allá para el año 1960, Este no. la Argentina tenía la mejor moneda del mundo. ¿Qué pasa? Después yo no sé, hay mucha discusión entre historiadores de por qué lo sacó Alzogaray si venía tan bien. Me parece que Frondizi es de la línea desarrollista. Sí, son desarrollistas, son sí, y también vienen también de la socialdemocracia. Entonces, un liberal que te va marcando la cancha, que va montando protagonismo, es algo que Frondizi dice en determinado momento no. Como que le chocaba que tal vez podría llegar A eso le sumamos que se recibió a Néstor Guevara y los militares van a parar. Ahí era una cosa que los golpes de Estado que había ahí era una cosa impresionante. Tomaban mate y ya miraban la noticia, golpe de Estado. Bueno, me gustaría hablar de Ilia, pero lo único que puedo decir es que es una persona que me parece muy honesta, que intentó retomar lo que hizo Frondizi, pero de mejor posible, digamos, o de arreglar los problemas. No, el tema de Ilia, el defecto que tuvo es cancelar los contratos petroleros que había hecho Frondizi. Pero también fue más allá. Voy a decir estas 2 cosas de Ilia porque hizo algo que yo creo que fue el detonante para que no lo saquen. Como él era médico, se empezó a meter con los laboratorios. es verdad. Y cuando usted mete con los laboratorios, bueno, por eso hay una parte en el DNU, no sé si está en el DNU, en la ley base, donde la ley pone que los
quería volver como siempre. Yo ahí digo, opa, no, Querido, se está muriendo. me di un poco de guardo. Pero no, el milenio sí. Bueno, después vino. Respetar la patente. Claro, sí. No, O sea, eso está bien. que el médico recete la droga, no la marca. Genérico, bueno, pero eso estaba. Bueno, después viene Onganía, la revolución argentina se llama. Vamos a pasear por todo el tema de los 70, que ya todos sabemos lo que pasó. Sí. Pero quiero adelantar porque quiero ir a algo donde los historiadores, mala leche, como Piña, o otro historiador chanta más, que es la etiqueta de Martínez de Oz como liberal. Por eso quería adelantarme tanto, porque me voy a detener muy bien en estas cuestiones. A ver, cada uno que haga lo que quiera, de eso se trata el liberalismo. Pero nunca permitan, jamás permitan que digan que Martínez de Oz fue liberal. Como si chepera es una manzana. Nada que ver una cosa con la otra. A ver, cuando asume Martínez de Oz, no voy a hablar de la guerra antisubversiva, del terrorismo, me quiero centrar en cuando el adversario tuyo te acusa de algo y te pone liberal. No, nosotros tenemos que contar qué es lo que pasó y por qué Martínez de Oz no solamente no fue liberal, sino que fue la más antiliberal, te diría, del siglo XX. Nos han dado. Yo creo que a Martínez de Oz lo acusan de liberal por una cuestión de que hubo una apertura indiscriminada de las importaciones, donde, bueno, sea un industricidio, como le gusta decir a ellos. Pero a ver, en cuestiones fiscales, yo te diría que hasta llegó a agrandar el Estado, no Chicago. De hecho, no se privatizó un clavo. Es más, se estatizó, corríjame la gente, la Ítalo. La Ítalo era privada y la estatizó. Chade. Compañía Ítalo Argentina. Compañía Ítalo Argentina, exacto. Frente al precio de los servicios. ¿De electricidad ella? Sí. Sí. Que después se convirtió en Seba. Sí. Primero Chade, después Ítalo, después Seba. A lo que voy es, no hubo privatización, no hubo libertades, a la hora de, vamos a esto, el pedal financiero, que es importante saber, la tablita cambiaria, que muchos la tildan de liberal y a mí me dan ganas de... Porque la tablita era decir, bueno, vamos a vender el dólar a $1, después a 2 pesos mañana, después a 3 pesos la semana que viene. Sí, la tablita, miren, cuando yo di esa materia, el 90% daba bien toda la materia, salvo esa parte. Es algo que parece fácil, pero después te terminás enrollando y no lo terminás de explicar bien. Lo que hace Martínez de Oz es decir, bueno, vengan, inviertan en Argentina en moneda extranjera, posiciónense en moneda local, que yo con artilugio del Banco Central a una tasa de interés alta, yo me aseguro y te aseguro a vos, para que quedes tranquilo, que dentro de, cuando quieras volver a retirarlo, 9 meses, 12 meses y un año, yo te voy a ver no solo lo que vos depositaste, sino que te voy a devolver por encima del valor de la devaluación del momento. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Se entendió más o menos? El tipo al dedo yo te estaba diciendo cuánto te lo iba a devolver. Todo eso que Javier te dice que no se puede saber, el tipo ya te está diciendo que él te lo iba a decir a cuánto. Él está estableciendo. Sí. Lo que pasa es que él lo que necesitaba era endulzarte el oído a vos para que vos te posiciones en moneda local. Por ejemplo, vamos. En divisa, digamos. Claro. Pero por ejemplo, vamos a un ejemplo así para que se entienda bien. Viene él y me dice, bueno, deposito 10.000 pesos. ¿No? ¿Qué pasa? Se puede devaluar la moneda. Ustedes saben que lo de que vale 10.000 hoy,
mañana vale 7.000. Entonces, yo te digo, no, vos quédate tranquilo, vos depositás 10.000. Que yo te doy la garantía que yo, mediante el Banco Central, aumentando la tasa de interés, cuando vos vengas a buscarlo, no vas a cobrar 10.000. Ni siquiera por... O sea, te lo voy a devolver por encima de la devaluación de ese momento que vos la venís a buscar. O sea, no te vas a llevar 10.000, te vas a llevar 15.000. Bueno, pero eso está bien. No, porque vos lo estás manejando con fondos públicos. O sea, yo te estoy dando... Pero vos, por ejemplo, vos pones 10.000. Esos 10.000 el banco lo presta a otro a una tasa mayor. Entonces después a vos te lo devuelve una tasa menor y con eso lucra. Si fuera entre privados está genial. Sí, pero no, pero no es entre privados. no, el tema... el público. Claro, el tema de lo que dice Luis es importante. Yo te estoy dando fondos que no son privados, te estoy dando fondos públicos para que se lleve esa ganancia. Es una timba. Pero no lo hace a través de los bancos privados eso. No, el Banco Central. El Banco Central es el que mueve la plata. Ya estamos transnacionales. A ver, se atraen, pero... lo que sí hay que decir es que se creaban financieras, miles de financieras que respondían todas al Banco Central, pero que en realidad eran todas artificiales. Miren, hay una película... Bueno, ahora no cambia nada, está lleno de financiación. Hay una película que se llama Plata Dulce de Federico Lupi. Bueno, si bien tiene un tinte medio progre, porque en varias partes de la película tira como se presentan los que son de Martínez de O, dicen libre mercado, libertad, o sea, pero sirve para comprobar que el liberal no tenía absolutamente nada. Lo que tenía era un fuerte control sobre el tipo de cambio y lo que decíamos antes, no hubo una desregulación. Lo que sí hubo, y lo repito, es una apertura indiscriminada de importaciones. ¿Sí? Entonces, claro, en la película esto está reflejado fabricaban botiquines con la madera, y claro, empiezan a venir cosas importadas. Y el tipo dice, no, Federico López dice, no, yo me voy a laburar con Arteche. Qué grande, lo hacía. Arteche, me conviene más. ¿Quién me va a comprar botiquines con toda la Sí, o sea, era, bueno. Es igual cuando aparecieron las AFJP privadas y toda la gente se entusiasmó y se enganchó y después cerraron. Bueno, yo creo que el tema quedaron estafados todos. Sí, el tema de las AFJP comparado con el sistema de jubilación de Cristina era mucho mejor. El problema de las FJP eran las comisiones que se quedaban los que ejecutaban las jubilaciones. Muy altas las jubilaciones. A ver, había curro. Claro. O sea, eso sería un negocio. Pagaban más de comisiones que de máximo. Claro. Era la roja. Ahora vamos a la década del 90. Lo quería dejar sentada esta posición de ya sea Duro de Domar, bueno, a Javier lo han corrido de todos lados en Intratables, en todos los programas donde se ponía nervioso y algo más saltaban. Usted es el joven Martínez de Oz, un día que se lo meta y Javier empezó, lo insultó hasta en hebreo. No, porque, a ver, hay algo importante. ¿Puede haber una reforma pro mercado en un gobierno dictatorial? Se supone que tiene que estar todo dentro del Estado. ¿Y qué pasó en Chile con Pinochet? 1973, Tenían la apertura de mercado. Llamaron directamente a la escuela de Chicago, con Friedman a la cabeza, vinieron a Chile y transformaron a Chile, yo te diría, en la Estados Unidos pequeña de Sudamérica. O sea, vos tenías un gobierno dictatorial como era el de Augusto Pinochet, pero tenías una
economía de mercado, pero de verdad. Ortodoxa, Pero con gobierno de facto. como gobierno de facto. Por eso Milton Friedman muchas veces le dice, usted estuvo con Pinochet, reivindica, y él dice, no reivindico lo que hizo Pinochet, pero sí tengo que reconocer que él nos abrió las puertas para que podamos hacer nuestro trabajo. En el año 1990, cuando Pinochet dejó Chile, Chile era una maravilla. Yo creo que hasta el día de hoy sigue disfrutando de todo lo que se. Pero lamentablemente nosotros no recibimos a la escuela de Chicago. Claro, o sea, No. Recibimos. o sea, lo culpan a Friedman, pero en realidad él es como diríamos hoy en día un asesor. No puedes culparlo al asesor por algo que funcionó Sí, si al final sí. tu jefe era alto dictador. Sí. A ver, Friedman tenía que hacer un trabajo que era meramente económico. Claro, él tenía que hacer un trabajo, se fue o no sé qué, no sé. Ahora, vos tranquilamente y con todo el derecho del mundo me podés decir, bueno, pero no podía ser vista gorda las cosas que hacía Pinochet. Claro. Pero yo también te digo, antes de Pinochet, Salvador Allende también hacía una dictadura mucho más sangrienta que la que hizo Pinochet. Ahora vamos a decir, pero ¿cómo? Si Salvador Allende lo eligió el pueblo. ¿Y qué tiene que ver? Ahí está funcionando el paradigma, digamos, en que puede haber un liberalismo económico y una dictatorial, algo dictatorial en lo político. Y algunos no lo pueden entender, pero lo que pasa es que hay un problema en la democracia. La democracia no es perfecta, lo que decís vos respecto de la Revolución Francesa. Si todos se ponen de acuerdo con un gobierno populista, obviamente que les conviene a los pobres sacarle todo a los ricos y repartírselo entre ellos. Porque siempre va a haber un país más pobre, muchas veces hay más pobres que ricos. Entonces la democracia en ese aspecto no funciona. Claro, y no un tiene punto éxito. clave de eso, después de la Revolución Francesa, que bueno, la primera República Francesa fue un desastre total, y cuando vino Napoleón, ¿qué fue lo que dijeron? Vengan conmigo, y ¿qué fue? Tuvo grandes éxitos militares, trajo orden a Francia y se convirtió en el primer emperador francés. Ese. Y quiero algo con lo que dijo Carlos. El problema ahí entonces es que si vamos a lo que es el voto calificado y si todos tienen que votar, que ahí te metes en un calor. No, bueno, ahora ya en este tiempo no se podría, pero se debería reformar el sistema democrático de tal manera de que se proteja, digamos, a aquel que tiene patrimonio contra aquel que no lo tiene y quiere sacarle a este, o sea, lo que es el comunismo, digamos, ¿no? O sea, Mira, te el pongo mensaje una del situación comunismo, cortita y vos le no la sacás vemos. o sea, como era Robin Hood. Te tiro la Robin Hood, ¿qué situación. quería? Le sacaba al rico y le daba al pobre. Obviamente que es populista, obviamente que Robin Hood va a ser el más carismático y el rey Juan Es que tampoco va por lo carismático. Yo te hablo de matemáticas. Yo tengo un solo hijo, no voy a tener más. Para que lo poquito que pueda hacer en la vida se lo pueda dejar a él y ojalá que le haga lo mismo con mi nieto, si es que tengo. Tengo un solo voto. Hay gente que tiene 5, 6, 7 pibes. Yo voy a querer siempre. Sí, con suerte. Yo siempre voy a querer capitalizar todo lo que pueda e invertir. La otra gente va a querer gastar a dos manos y si no pedir prestado. Y sacarte lo que vos Ellos querés. votan 5, yo voto 1. Pero es democrático. Es democrático porque cada uno la- tiene un voto, sí, pero digamos no es democrático en el sentido, no es liberal en el sentido de que ellos van a querer más beneficios a costa del que trabaja, digamos. Esa es la parte que va a O costar más. del que se cuida, por ejemplo, y tiene solo hijo porque bueno quiere darle lo mejor a él y bueno, y el otro vive de planes, como bueno, el otro lado, al principio. Eso creo que va a ser la Pero ahí, bueno, transición más ahí te difícil. metiste. Hay una frase, sí, hay una frase que a mí me gusta repetir siempre, que no sé de quién fue, mía no es, pero me encanta repetirla, que es la democracia. Sin república se puede llegar a convertir en las peores de la historia. Porque no importa cómo vos llegás al gobierno, vos podés llegar vía democrática. Ahora, si cuando llegás al gobierno, en el día a día, vas matando gente, vas suprimiendo todos los poderes, vas cerrando el Congreso, es una dictadura igual. Pero cuando hay república, la mejor manera de tener democracia es la consecuencia de haber tenido una gran república. ¿Qué es la república? La división de poderes y república. Algo muy importante que yo ahora me estoy volviendo acá a la actualidad, el gobierno nuestro acepta todos los fallos. Es decir, hay una división de poderes y yo creo que no la veo desde que nací. No la veo desde que nací.
Porque si estuviese Cristina empezaría, no, el partido judicial, bueno, nosotros pero el gobierno de Javier Milei, todos los fallos que salen, por ejemplo ahora en la coparticipación de ciudad que hay que devolverle, no sé, porque es un fallo judicial. Y no se mete. Es otro poder. Y no fue causado por él, porque fue por nosotros. Absolutamente. Tiene que Es una ley. Pero devolverlo. lo respeta. Más así, si le gusta o no le gusta, lo respeta. Claro. La cuestión básica es algo que no le corresponde, sobre todo el que lo hizo. respeto a la Carta Magna. El respeto a la Carta Magna, la Constitución, ella Los dice casas se lo usaron de claro, la Constitución, y ahora yo voy a volver al gobierno de. No voy a volver, voy a ir a adelantarme cuando llegue el momento de Alberto Fernández. Que Alberto Fernández cuando fue lo de la cuarentena, que saca un decreto, ese decreto no está por encima de la Constitución Nacional. A ver, por encima de la Constitución Nacional te diría que no hay nada. Es la Carta Magna por excelencia de todas las leyes ordinarias que se puedan llegar a aprobar no pueden estar nunca por encima de la Constitución. Incluso los pactos internacionales. En los pactos internacionales, Incluso aprobado en el 94. Bueno, pero perdón, sigo, estoy Martínez de Oz. Acuérdense que Martínez de Oz. No es liberal. Pero esa batalla hay que darla porque en los programas te lo repiten, Martínez de Oz, la tablita, el neoliberal. Claro, tal vez nos quieren pegar por eso porque... Pero la batalla la tenés que dar contra ellos. Sí, no, es permanente. Pero no quieren pegar por eso porque ¿Cómo como se dicen que es lucha contra el...? neoliberal. Liberal, entonces, ¿qué? Martínez de Oz es liberal, pero... A ver, el neoliberalismo no existe. El liberalismo secular. Claro, no, el neoliberalismo, a ver, neo es de nuevo liberalismo, o sea, no hay nuevo liberalismo, se establece el liberalismo, no hay. Ningún intelectual serio del liberalismo se autodenomina así, yo soy neoliberal. Es como, pero eso... que los Cuca digan, soy neoperonista. No, pero eso es una especie de insulto. Como decir ultraderecha, ¿qué es ultraderecha? Yo creo que el neoliberalismo es una etiqueta, para generar conflictos y uno reacciona. Calificación negativa, digamos, para... Bueno, vamos avanzando porque seguimos. Gobierno de Alfonsín, ya todo lo que saben, déficit por todos lados. 1985, plan austral, la emisión de una moneda cuasifiscal para pagar todos los desórdenes monetarios que tenía ese gobierno. Ese gobierno era puro déficit. Después, incluso en el año 87, empezaron con el plan Primavera para ver si podían llegar, ¿no? Yo creo que el gobierno de Alfonsín fue, después del de Alberto Fernández y después del de Cristina, de los peores. Pero Tal vez hubiera tenido éxito con el plan austral si justo el ingrediente que heredó no hubiera sido tan desastrosa. Y con los planes que tuvo. Digo que ideó antes del plan austral. El problema de Alfonsín, y esto lo dice Milei todos los días, el problema tanto de Alfonsín como de los que gobernaron en todo el siglo XX es el déficit fiscal. Si vos tenés déficit fiscal, no podés hacer nada. Recurrís a las tres maneras que se financia el Estado: aumento de impuestos, aumento de deuda o emitiendo papel sin respaldo, que es lo que hizo el kirchnerismo. Es que te la hago al revés. Aparte de Javier, ¿hubo algún otro presidente que no tenga déficit o haya llegado a esa Bueno, vamos a hablar de Menem. Y te tenés que ir a principios del siglo pasado. Y Frondizi en esos años con Bueno, Garay y Alvear también, ¿no? Sí, Frondizi y Alvear sí, pero esos superávit iban fluctuando, o sea, no era un superávit como ahora que tenemos superávit desde diciembre hasta acá tenemos superávit. Claro, no era constante, pero... No, es como que era muy complaciente. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Ya que están hablando de economía, los buenos empréstitos no deben estar. Porque mi madre trabajaba en una casa de familia. ¿Los bonos? Y le pagaban con bonos de empréstito, no de julio. Los bonos de Alzogaray de la época de Frondizi. Sí, bueno, los bonos. ¿Esa no era una cuasi moneda también? Absolutamente. Era para ganar tiempo. A ver, no había la plata para. Bueno, ahí también Alzogaray pronunció la famosa frase: hay que pasar el invierno.
Lo que la famosa frase Pasó en Suiza el invierno. lo que hay que pasar. Esquiando en Lo que los te dice con Alpes. que hay que pasar el invierno significa que durante un tiempo tenés que ajustarte, tenés que ahorrar. Claro. En esa época cayó mal, porque dice que cómo nos va a venir a decir eso, pero lo que hizo el Sogaray, sí, en ese momento para ajustar de una manera que necesitaba, empezó a imprimir bonos y pagar los sueldos con bonos, por eso le dicen los bonos del Sogaray. Que si aún los tienen hoy en día valen una fortuna. Sí. El tipo que lo agarra y... Bueno, ¿no? ¿Eh? Hay gente que sí los tiene. De recuerdo. No sé si será de recuerdo, pero por ahí se lo agarra. 1989 ya todos sabemos lo que pasa. Febrero, bueno, la hiperinflación tiene como características donde vos tenés todos los índices macroeconómicos y microeconómicos que te marcan que tenés una hiperinflación. Ahora, puede ser una hiperinflación con estallido social o sin estallido social. Yo estoy seguro que el gobierno de Alberto Fernández terminó con hiperinflación. Lo que pasa es que no tuvo el estallido que tuvo Alfonsín. Claro, porque gobernaban ellos lo que hacían. Eso siempre va a pasar. El peronismo tiene hiperinflación y bueno, hay que acompañar a los compañeros. Si hay otro que tiene hiperinflación y son todos unos gorilas que hay que derrotar. La hiperinflación, digamos, era emitir dinero y se lo daban a las personas que tenían que hacer callar para que no haya partido social, directamente. Los planes sociales, la ayuda, el bono. No, pero aparte el gobierno de Alfonsín y bueno, ya que estamos, sí, el de Alberto, era deficitario por todos lados. O sea, cada cosa que tocaba salía pus. Quemaron todas las naves, pero, o sea, fue algo desesperante lo que hicieron el año pasado. Pero ya vamos a meternos con Alberto. 89 Alfonsín, hiperinflación, a elecciones adelantadas, o sea, no terminaron el gobierno. Y ahí, bueno, hay una disputa en el peronismo, Menem Cafiero, gana Menem, y ahí empieza a haber un partido liberal que empieza a tomar trascendencia, que se fundó en 1982, donde yo me afilié ahí, de más pibe, La UCD, ¿no? la Unión del Centro Democrático, que salió tercera en esa elección. De ahí sale más. De ahí salí, sí, bueno, no hacía falta. Me va, Por favor, mira de yo no sabía. Más sale de ahí, pero autopercibiéndose. Era liberal, sí, Era parece que era liberal. Era pendejo. No lo digas, porque la próxima clase no lo digas. Y el otro, el que fue Lo que pasa es que el otro vicepresidente. Panqueque. Vudú. Ah, Vudú estuvo, a ver, sí, por lo que yo pude investigar, Vudú estuvo en la UPAU, que era el brazo académico, el brazo académico de la UCD. Donde estuvo Malatón. Donde estuvo Maratón. Qué personaje que tenés también, ¿eh? De hecho, yo lo Unión para la conozco. apertura universitaria, cuando yo Unión iba a para la la universidad universidad, ahí salieron. pero nunca ganaban porque ganaban Franco Morán. No, pero en derecho ganaron. Ganaron, sí, salió hasta en la cama de Clarín. Bueno, estaba Juan Curuchet, estaba. ¿Cómo se llama? Depende de la disciplina, porque eso El escribano este famoso. Bueno, Ezequiel, seguimos. ¿quién Lo que yo quería, lo que y yo el quería general era Sogaray es el fundador de la UCD. de la UCD. Ah, sí. Él tuvo tres partidos, los primeros dos muy intrascendentes, que era el partido, no me acuerdo, el partido independiente, no me acuerdo bien el partido. El segundo partido de fondo es el partido federal y después viene la UCD. ¿La UCD era de Manrique? Sí, Manrique. No, entonces no era el partido federal. Cuando fundó el PAMI. El partido. Lo que pasa es que no ¿No lo tuvo retuve con Frondizi porque un tiempo? son dos. Sí, Era fue intransigente. ministro de Economía 2 años. Intransigente, no. Partido intransigente. Intransigente Pero me falta una palabra. No, el partido intransigente no, el partido intransigente fue una Sí, no, pero hay el primer partido que fue el Sogaray, que yo siempre me olvido porque son partidos que no trascendieron
Ni siquiera se presentaban a elecciones. ¿No era Unión Cívica Radical del Pueblo, Unión Cívica No, Radical Intransigente? El partido, a ver, O sea, el anterior de la UCD era uno Nueva que era Fuerza. de Manrique. ahí A está. la nueva fuerza. Por eso, Ahí como está. nombraron a Manrique. No era partido federal, era No Nueva me Fuerza. acuerdo. No sé por qué Partido metía Intransigente el de Manrique Paco ahí. Manrique. Era casi parecido, no independiente, te faltaba una palabra, partido cívico independiente. Partido Cívico Independiente. Alzogaray Fulvio, el Partido Cívico Independiente. Después Partido- Es que yo esos partidos no les doy importancia porque ni siquiera. ni Son los siquiera se albores, presentan. digamos, fueron las Pero la experiencias. UCD se presenta en 1983 como la opción liberal, se presenta en las elecciones de medio término, donde se llena la cancha de River con lluvia, un acto espectacular, y se presenta en 1982 donde sale tercero. Ojo, cuando hablamos de historia del liberalismo, hay que hablar del ingeniero Alzogaray Bueno, y de la por UCD. ejemplo, UCD fue tercera opción o en tercer lugar en 85, 87, 89. O sea, justo. Sí, en las legislativas sí, pasa que en las legislativas siempre los partidos liberales en las legislativas tenían más votos. Ahora a la hora de ir por los porotos fuertes la gente siempre se inclinaba por un peronista o por un radical. Cuando asume Menem se encuentra con una hiperinflación en el Alfonsín. El año 1990 todo el mundo sale a pagar las deudas, porque eso era una cosa impresionante. Esto que voy a decir es algo que no está comprobado, es algo que creo yo y lo tomo para mí, o sea, lo digo yo y no está comprobado. Pero Menem experimenta otra hiperinflación en el año 90. Sí. Sí. No, sí. Sí, fueron dos. Sí, no, pero lo que digo a continuación es una interpretación mía. Yo creo que esa hiperinflación fue a propósito. O sea, fue una hiperinflación que la buscaron. Para licuar. Para licuar, claro, sí puede ser. Porque vos cuando ocurre una hiperinflación, se licúan todos los pasivos monetarios y es como que empezás de nuevo. Por eso yo creo que esa, si bien no tengo pruebas, tampoco tengo dudas, como dijo la señora de Tolosa, yo creo que esa hiperinflación fue intencionada. Para poder lograr el cambio de moneda después. Para empezar a licuar y a empezar a volver a empezar. Porque también implementaron el plan Bonex. Claro. Sí. 5 minutos. No, tendría que haber ido más rápido. Bueno. Una por Nosotros no tenemos la culpa, quédate tranquilo. No, lo que quería es que ustedes intervengan porque si no iba a ser. Intervenimos demasiado. Vamos más rápido. Plan Bonex, que significaba confiscación de los depósitos a plazo fijo, que eso se lo haces a un liberal y te manda en hebreo a donde quiere. Pero después vino la ley de convertibilidad, a veces muy cuestionada por los liberales. Lo que en realidad se hace con la ley de convertibilidad es volver al patrón oro, ¿sí? Es volver a tener una moneda convertible, donde vos, a través de esa ley de convertibilidad, podés proteger tus ahorros, ¿sí? Si hay inflación, vos los protegés y lo más importante es que el Banco Central no podía emitir moneda para pagar gastos superfluos, gastos que no tengan sentido, gastos para la política, es decir, en esos años yo creo que hubo un crecimiento muy grande. De hecho en el año 1993 Argentina no tenía inflación. Parece algo increíble, Argentina no tenía inflación. Claro. Pero bueno, para ir terminando, voy a citar un libro de Mariano Grondona que se llama Las bases culturales para el desarrollo económico. En ese libro Grondona dice, bueno, yo estoy de acuerdo con este tema de las privatizaciones, las desregulaciones, viva el libre mercado, yo lo celebro. Ahora, si esto no viene acompañado de una batalla cultural y de una, por así decirlo, base conservadora que lo sostenga, esto es una bomba de tiempo. Dicho y hecho, ante la primera corrida bancaria y ante la primera crisis de deuda, hay un cambio de paradigma, vienen los Kirchner, la libertad trae problemas, agrandemos el Estado. Y hasta acá, hasta que agarró Milei, se la pasaron agrandando el Estado. ¿Por qué digo esto? Y quería terminar con esto. Porque el liberalismo
que yo creo que defendemos nosotros, muchos de nosotros, es un liberalismo conservador. ¿Cómo un liberalismo conservador? ¿Qué tiene que ver con conservadurismo? Y no tiene nada que ver, pero el conservadurismo y el liberalismo, cuando se fusionan, dan buenos resultados. Pasó con Ronald Reagan en Estados Unidos, era el Partido Republicano conservador, aplicó las políticas más pro mercado que hubo, derrotó a la Unión Soviética. Margaret Thatcher, que no es santo de nuestra devoción, porque es inglesa, pero era conservadora y aplicó las mismas políticas. Y después lo tenemos, a ver, vamos a esto. El Partido Republicano de los Estados Unidos, ¿qué es el Partido Republicano? Es un partido conservador. Los liberales ahí son los del Partido Demócrata. No son liberales en cuestiones sociales, pero para aumentar el gasto público. Claro. Acá me quería expandir un poco más, pero bueno, lo tengo que decir. Por todo eso, rápido. mirá cuando habla para el exterior dice liberal libertario, para que no se Bueno, confunda. claro, como hay liberales que en Estados Unidos son la ultraizquierda, ¿no? Dice, bueno, empezamos a usar el término libertario. Claro. Pero nosotros, De hecho, ellos se llaman libertarios. nosotros en Libertarios. Estados Unidos seríamos el Partido Republicano. ¿Por qué? Porque de forma, o sea, es un partido conservador, pero que a la hora de desregular, de bajar impuestos, muchas veces injustamente a Trump lo llaman proteccionista por el tema del swap de bonos con China, que lo tendremos que hablar otro día, porque no vamos a llegar, ya me estoy yendo, pero y con el tema del muro, o sea, cuidar la frontera, cuidar a la gente de uno cuando entran narcos, cuando entran yihadistas, eso no es ser proteccionista, eso es usar el sentido común. ¿Sí? Es defenderla, claro, por supuesto. Y fíjense, para terminar, ¿cómo es la fórmula de la libertad avanza? Milei, liberal libertario. Y Victoria Villarruel. Conservadora. Del Partido Demócrata. ¿Qué pasó? Ganamos. Yo no digo que el liberalismo y el conservadurismo sean iguales. Yo lo que digo es que la mejor manera para que un país salga adelante, de hecho lo decía Adam Smith, porque Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, pero antes de ese libro escribió un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, donde habla de todo esto, de que hay que tener una base conservadora y a partir de ahí ejercer el libre comercio. Porque si solamente te quedas con el libre comercio y no tenés un sostén abajo, chao. Es más, ni siquiera llegas a lo bien. ¿Cómo se nota que... Te tiro un ejemplo. El desfile del 9 de julio es algo más de conservador que de liberal lo que se vio. Y decime si no estuvo buenísimo ver eso en vez de ver gauchos gay bailando semi en pelotas. Totalmente. Y la matria. Yo quería hacerle una pregunta ¿cómo hizo Herman González para destrabar toda la cuestión de los intereses que se daban, porque se hacía pool de plata contra los intereses que Herman González pudo? Bueno, prometo ponerme a disposición de los chicos para hablar de eso. Prometo ponerme a disposición de los chicos para que si quieren repetir una charla la hacemos, pero aceleré lo más que pude y me quedé corto, porque quería profundizar más ahora. Nosotros pedimos que tomen asiento.